Es filósofo, físico, humanista, defensor del realismo científico y de la filosofía exacta. Vive en Canadá y está en visita aquí en Buenos Aires por varias razones. Una, que fue incorporado a la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales como académico honorario, que coordinó el Seminario de Filosofía de la Ciencia en Exactas y Naturales en la UBA. Está preparando su autobiografía y presentó un libro que compiló para Eudeva, que se llama Tiene por venir el socialismo, en el que participan Josep Fontana, historiador español, el político y sindicalista español Antonio Gutiérrez Vegara, el filósofo español Antoni Domenech y el periodista argentino Mariano Schuster. ¿Qué tal, Bunge? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Tiene por venir el socialismo? Es lo que no sabemos. Justamente se trata de discutir eso, porque hay consenso en que el socialismo se ha desprestigiado sobre todo porque ha abandonado los ideales iniciales. La idea básica del socialismo es construir una sociedad de socios, una sociedad en que todo el mundo participe, no solamente de la riqueza, sino también de la administración de la misma. Y ya sabemos lo que pasó en la Unión Soviética, fue una dictadura, no fue socialización de la propiedad, sino estatización, que no es lo mismo. Pero con todo, el ideal socialista queda y es cuestión de saber cómo implementarlo. En mi opinión particular, no es posible centrarse en un solo valor, la igualdad. La igualdad no sirve si no hay libertad, porque la finalidad de cualquier régimen debería ser la realización del individuo. Eso requiere una sociedad meritocrática, una sociedad en la que se reconozca el esfuerzo y el mérito individual, pero sin que eso dé derecho a privilegios. En todo caso, este libro, en el que colabora, como usted acaba de decirlo, 6 personas de formaciones, intereses y ocupaciones muy diferentes, desde periodistas hasta profesores, y recoge opiniones muy diferentes. Yo he tratado de rescatar 2 pensadores socialistas olvidados como tales. Uno fue Louis Blanc, quien en 1839 escribió un libro que me parece capital, pero olvidado, sobre las cooperativas. ¿Por qué el trabajo en cooperativa es superior al trabajo en empresa, sea individual, sea del Estado? Y otro fue el gran filósofo John Stuart Mill, que cuando escribió sus principios de economía política se pronunció favorablemente al socialismo. Hay además las críticas al capitalismo formuladas anteriormente por Adam Smith y posteriormente por el gran Keynes, John Maynard Keynes. Y hay consenso en que el capitalismo no funciona sin ayuda, sin subsidios del Estado. Enormes empresas como General Motors han sido rescatados por préstamos o donativos de gobiernos. Eso no es la esencia del libre comercio, según el cual la competencia hace que sobreviva o se hundan las empresas. En todo caso, vale la pena empezar a discutir racionalmente, no las consignas, sino los motivos por los cuales el capitalismo no está funcionando bien, y los motivos por los cuales, en mi opinión por lo menos, el socialismo no fracasó ni triunfó, simplemente nunca fue aplicado, nunca. Fue traicionado desde el comienzo, en particular por los marxistas. En los últimos años está sucediendo un proceso político-social en América Latina que se ha autodenominado el socialismo del siglo XXI. ¿Para usted esto es socialismo? ¿No lo es? ¿Es una mala interpretación del socialismo? Sí, una mala interpretación, obviamente, porque
El socialismo comporta la participación. El socialismo no tiene nada que ver con el populismo, que son dádivas que vienen de arriba. El socialismo se construye desde abajo y se empieza por cooperativas de todo tipo y por organizaciones no gubernamentales. El populismo o socialismo bolivariano es estatista y el socialismo auténtico no es estatista. El socialismo auténtico deja iniciativa, libertad del individuo, que actúa en organizaciones no gubernamentales, o sea, que escapan al control de la sociedad. Estas organizaciones son económicas, como las cooperativas de producción, las cooperativas de consumo, son culturales, como las bibliotecas populares, y son partidos políticos, pero son heterogéneas y no están digitadas desde el Estado, digamos. Claro, exacto. Ahora, ¿y cuál sería para usted en el socialismo real el rol del Estado entonces? El rol del Estado es administrar el bien público, el Commonwealth, y siempre lo ha sido. Los teóricos políticos de casi todas las franjas han sobreestimado la importancia de la lucha por el poder. La política no solamente lucha por el poder. Desde el comienzo del Estado, hace 5.000 años, una de las funciones del Estado ha sido administrar el bien público, el territorio, las riquezas naturales, las obras públicas. Recuerda usted que las ruinas romanas que se ven todavía en Italia, más o menos restauradas, llevan un sello, SPQ, Senatus Populusque Romanos. Es decir, ese puente, esa calle, ese edificio, esos baños públicos son de propiedad del Senado y del pueblo de Roma. Son de propiedad pública, administrados por el gobierno. El Estado siempre, desde el comienzo, ha tenido una función que ni los marxistas ni los fascistas han reconocido, porque tanto para unos como para otros, el Estado es principalmente un organismo opresor. El Estado sí ha oprimido, no tiene por qué oprimir, por ejemplo, el Estado, las repúblicas escandinavas, en Suecia, Noruega, Dinamarca, no es opresor, es un Estado semisocialista, pero sigue siendo capitalista, la propiedad está en manos privadas, pero hay gran bienestar social y, dicho sea de paso, son las economías más exitosas del mundo. Son las únicas, las más competitivas y al mismo tiempo las que tienen menos desocupación, menos desigualdad social. Esas y Japón. Es curioso, pero en todas ellas el índice de Gini de desigualdad de ingresos es de 0,22, algo así. Es decir, el más bajo del mundo. La riqueza está mucho mejor distribuida que en cualquier otra parte del mundo. ¿No? Mario, cada vez que viene a la Argentina, usted vive fuera, cada vez que viene a la Argentina, ¿qué siente? ¿Cómo está viviendo el proceso político que se experimenta aquí en el país? No lo digo, afortunadamente me fui hace medio siglo, un poco más de medio siglo, y no lo entiendo, ya no lo entiendo. Los partidos ya casi no existen, los partidos de mis tiempos, y lo que veo en ese momento es que el panorama político se parece mucho al de 1830, 1840, cuando dominaba el caciquismo. Son caciques sin ideas. Los carteles que uno ve muestran fotografías y consignas completamente estúpidas como el país que tiene futuro. Claro, todos los países tienen futuro. La cuestión no es eso, sino saber si el futuro va a ser mejor o peor. No hay ideas, no hay programas, nadie se anima o nadie logra tenerlos. Parece que no hay gente inteligentes, sean conservadores, sean socialistas, parece que no hay gente preparada, son aventureros, son aficionados a la política, aunque viven de ella muchos de ellos. Mario, ¿y por qué cree que nos pasa esto? Eso no lo sé, eso es una cuestión muy importante, pero como yo no soy politólogo, no he estudiado
la sociedad argentina, la política argentina, no estoy preparado para contestar esa pregunta. ¿Por qué no hay acá, le voy a preguntar a usted, por qué no hay sociología? ¿Por qué no hay ciencias políticas? Uno de mis nietos acaba de recibir de licenciado en ciencias políticas. Le pregunto, llegan revistas internacionales de politología a la facultad, pero bueno, dice, no tenemos ni biblioteca. ¿Qué vas a llegar? No tenemos ni biblioteca, no hace falta biblioteca. Se estudian por apuntes, nadie investiga. Son profesores, decanos que no tienen un doctorado en sociología, en ciencias políticas, que tienen alguna maestría en lo que en inglés o en norteamericano se llama una carrera Mickey Mouse, ¿no? Comunicaciones, algo así muy vago. Ni siquiera son periodistas, ¿no? No están al día en nada, no investigan, no han investigado jamás, han estudiado su vez por apuntes. Es un escándalo. O sea que en un problema primario sería la educación. No, así es. Hay que empezar por eso. Acuérdese que el doctor Juan B. Justo, neurocirujano, a fines del siglo XIX, decidió fundar el Partido Socialista y la cooperativa El Hogar Obrero, y se puso a estudiar sociología por su cuenta. Fue uno de los primeros sociólogos. Tiene un libro muy notable llamado Teoría y Práctica de la Historia. No solamente teoría, sino práctica. Él sentía que él podía, o su partido podía hacer historia. Y de hecho la hizo en tono menor, pero hizo algo. Se inició, fue el primer partido que se tomaban muy en serio las ideas. Acuérdese que Federico Pinedo, que llegó finalmente a ser fascista al final de su vida, fue a Alemania a estudiar ciencias políticas, leía alemán y se jactaba de haber leído a Marx en alemán. Hoy leen a Marx en el peor de los casos, en el mejor de los casos, en traducción castellana, que es bastante dudosa. Además, no es cuestión de leer a Marx, porque Marx ya no habla para nuestro siglo. Si alguien en Canadá le pregunta a usted qué es el peronismo, ¿qué le responde? Le voy a responder que no sé qué es el peronismo, pero sé que no es meramente una repetición del fascismo como creíamos nosotros hace medio siglo, cuando luchábamos en ese frente llamado Unión Democrática, donde se juntaban conservadores con comunistas, gente que no creía en la democracia y sin embargo se autodenominaban demócratas. Yo sé que es una forma completamente original del populismo, la primera presidencia de Perón hizo algo que nunca reconocimos, pero que algo bastante importante. Hizo cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas como darle voto a la mujer, provincializar los territorios, hacer un gran plan de plantas hidroeléctricas que no se cumplió, desgraciadamente. Reformó el código laboral, pero hizo muchas cosas malas. Como se dice que dijo el cardenal Richelieu en su lecho de muerte: hice muchas cosas, algunas malas y otras buenas. Las malas las hice muy bien y las buenas las hice mal. Me da un segundo para ir al informativo y volvemos. Estamos acá charlando con Mario Augusto Bunge. Dale.